También que se hace difícil encontrar redes de apoyo para la contención. Con respecto al tema del cuerpo, este aparecería como una experiencia amenazante y muy ligada al tema de lo femenino. También aparece el deber ser de aparecer seguro e invulnerable tanto con respecto a los pares como con respecto a las mujeres. Y finalmente, con respecto al tema de los jóvenes varones, si bien hay un reconocimiento de la importancia de los sentimientos, también hay una dificultad para vivirlos. Finalmente, con respecto al contexto cultural chileno, tomo a Lechner y a los informes del Programa de la Naciones Unidas del Desarrollo para marcar algunos temas que me parece que cruzan las posibilidades de lo que estoy leyendo. El tema de un fuerte modelo exitista competitivo que fomenta la búsqueda del logro por sobre todas las cosas en mi país. También Lechner señala que existiría lo que él llama una individualización fragilizada, porque la construcción individual estaría muy complicada debido a la carencia de sólidas redes y vínculos sociales, también porque las oportunidades para poder elegir cómo construirse aparecen escasas, no aparecen tan fáciles, y porque además se daría sí fuertemente una alta responsabilización, o sea, todo lo que yo haga de mi vida es responsabilidad mía si lo hago bien o si lo hago mal, aunque no tenga todas las oportunidades para decidir. Otra característica que me interesó ahondar y que también es señalado por estos informes del PNUD tiene que ver con el imaginario de familia. El imaginario de familia aparece muy rigidizado en la cultura chilena y esto estaría avalado y sustentado por una iglesia católica muy fuerte y también por un conservadurismo, un discurso conservador muy fuerte al que no se le opone un discurso liberal muy bien constituido. Entonces, todo lo que son las opciones de desarrollo individual se encuentran con la oposición de una cierta lealtad a la familia, es decir, quien opta por su desarrollo personal se puede sentir desleal de no apostar más bien por las necesidades de la familia. Y otro de los resultados del PNUD en el 2010 es que la familia aparece como un referente muy importante de identidad, pero más aún y más marcadamente aparece en los varones que en las mujeres. Bueno, ahora paso a mostrarles algunos de mis análisis. Quiero compartirles algunas citas de los entrevistados y los asistentes a los grupos focales para que ustedes también puedan hacer sus propias lecturas y les voy compartiendo las lecturas que yo hice. ¿Sí? Bueno, desde el cuerpo. Yo trabajé leyendo algunos ejes que aparecen y que puede uno ir entendiendo lo que dicen a través de ellos. Lo masculino y femenino, como una dicotomía que aparece clara, el segurizarse desde la norma o el desafiar lo establecido, ¿sí? Y también el considerar el cuerpo como un aliado que da poder o también como un cuerpo que atrapa. Entonces, con respecto a eso, primero, con respecto al tema del cuerpo, a los jóvenes cuando se les plantea y se les interpela desde el cuerpo masculino, aparece primero que nada la experiencia de la pubertad y del desarrollo del cuerpo que se masculiniza, y esto aparece como una experiencia muy satisfactoria porque se sienten más seguros, sienten que van logrando sentirse como varones, lo que les daría una mayor seguridad, con gran fuerza en lo material, fuerza física y también simbólica. Esto, según ellos, los habilitaría tanto para conquistar a las mujeres como para también competir de buena manera con sus pares varones. En ese sentido, la corporalidad los instalaría en un lugar de poder, pero también un poder que debe ser defendido constantemente y confirmado. Unas citas. Los jóvenes señalan: ser más fuerte, adquirir mucha más fuerza, sentirme cada vez más varonil al ver cómo empezaba a crecer la barba, me empezaba a ensancharme los hombros, al compararme con otros hombres mayores y ver que se acortaba la brecha de fuerza. Es una especie de dominancia porque el hombre asimila que al ser más fuerte y tener dominancia sobre los otros va a atraer a más personas, o mejor dicho, al sexo opuesto. En ese sentido, se constata, mi lectura tiene que ver con el logro del poder y la seguridad. Ahora,
en el otro extremo de este eje, ya no tanto en el cuerpo como poder, les propongo esta cita. Todo es sobresalir positivamente del resto, que el que sobresale en nuestra sociedad consigue todo lo que quiere, y el que no sobresale es humillado y pisoteado por el resto. El beneficio es que no se metan contigo. Esto al hablar de su masculinidad. En ese sentido, aparece que existiría una necesidad de defender muy férreamente este poder que se tiene por ser varón y por estar instalado en un cuerpo masculino. La clásica dicotomía masculino-femenino aparece fuertemente. Aquí hay una cita que dice: es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque hemos tomado gestos que hacen las mujeres y lo hemos hecho nosotros. ¿Y qué es lo malo de esto? Que antes nosotros teníamos como varones una identidad y las mujeres también. Y ahora como que estamos mezclando las identidades. Acá vemos claramente que aparece, con respecto, sobre todo se refería al joven a las expresiones afectivas físicas, que la mayor igualdad en la forma de expresarse los afectos, de abrazos, de besos, también entre varones, aparece como un posible problema por una cierta disolución de las identidades, las diferencias. Y esto aparece como amenazante para muchos varones. Aparece un cierto desconcierto ante esta igualdad entre las formas de expresarse entre hombres y mujeres, y pareciera que habría como una necesidad de esta dicotomía masculino-femenino que ordena y que nos genera confusiones. Con respecto al eje de la seguridad, de la norma o del desafío, la siguiente cita: como que uno puede pasar un tiempo sin novia, pero después como que tu cuerpo necesita cariño, y con eso no me refiero solo a sexo, más bien como a tener contacto con alguien que uno quiera, a tener una relación o a hacer el amor con alguien que uno estime, que admire, que considere. Aquí vemos más bien una posición distinta, no tanto a la posición tradicional de búsqueda del sexo, sino que de la necesidad del amor, que también del cariño, expresada por estos jóvenes como algo que ellos están reivindicando. Sin embargo, vuelve a aparecer elementos que tienen más que ver con las normas más tradicionales. Dice: en la sociedad el tema del poder se define en cuanto tú seas más o menos masculino, y es así desde el principio de los tiempos. No digo que sea válido, pero es así. Entonces, estas construcciones más innovadoras que aparecen en estos varones se topan como con un muro cuando hablan de sus sentires, que tiene que ver con que la cultura es así, la sociedad es así, por lo tanto no me queda de otra que respetar esas normas y no reivindicar tanto o no practicar tanto estas nuevas posibilidades. Otro ámbito de análisis fue el tema de la familia. Y aquí también trabajé con ciertos ejes. Uno que tiene que ver con el tema del deseo, la búsqueda personal versus la responsabilidad. El otro que tiene que ver con el querer construir proyectos individuales versus lo que son los proyectos colectivos, familiares. Y finalmente también lo que es el desarrollo de la individuación y la necesidad de pertenencia. Estos tres ejes se mezclan bastante. Cuando se habla de la familia, me pareció importante retomar algunos temas de lo que es ser joven y el tema de querer conquistar un propio lugar como una característica propia de los jóvenes y de esa autonomía. Una autoafirmación fuerte de los jóvenes en torno a sus propias trayectorias, sus propias decisiones y decisiones que pueden ser cambiantes y que pueden ser provisorias. Con respecto a esta primera cita, la sitúo tanto en el tema del deseo como en el tema del proyecto individual. Dice: la juventud yo la veo y la vivo también de una manera mucho más empoderada, de hacer lo que tú querías hacer, de estar donde tú querías estar, de trabajar donde tú querías trabajar. El joven está muy empoderado. Esa cita contrasta o se reafirma con esta otra que también es bastante clara. Te insisto, tengo 25 años y he vivido la vida de una forma que me he dado cuenta que en realidad el alfa y el omega de todos los problemas y soluciones soy yo. Y no quiero dejar de ser el ombligo de mi vida para tener que postergarme.
He escuchado que eso de postergarse por los hijos y la familia es algo que no tiene precio, pero no me arriesgaría a vivir. Me siento súper pleno siendo quizás individualista o egoísta. El siguiente. Ahí vemos por un lado afirmaciones de búsquedas propias, incluso desafiando esta idea de que hay que postergarse por la familia. Sin embargo, por algo también aparece esta afirmación tan potente en la cita que les mostré. Tiene que ver también con una escucha de estos jóvenes de un deber que habría que cumplir, que es justamente postergar los proyectos propios por los proyectos colectivos. Colectivo, entiéndase en la cultura chilena, la familia, como también si no fueran compatibles. Y aquí recuerdo una cita de mi investigadora: el individualismo es el gran otro de la idea de la familia. Ahora, en el otro polo, el proyecto colectivo familiar y responsabilidad, voy a leerles alguna cita. Onda, ahora a los 25 tengo libertad de muchas cosas, pero cuando tenga hijos eso ya no va a ser así. Ya no tendré la libertad económica de no hacer nada o trabajar en algo que me gusta, pero por menos plata. Sigue, por favor. Esta postergación aparece claramente cuando aparece la idea de llegar a la vida adulta, tener un matrimonio, una esposa e hijos. Pero también aparece la necesidad de la individuación. Es súper importante para los jóvenes que ahora tienen voz. Antes nadie los pescaba y eso ahora es un aporte a que cambie la visión de la familia. Entonces uno pasa a diferenciarse. Ya no es la familia, eres tú y tu vida. Sin embargo, esto contrasta con la siguiente cita, porque yo encuentro que tú a lo mejor puedes ser muy capaz individualmente, pero si no tienes la base de la familia, se te hace muy difícil desarrollarte como persona. Entonces, se podría señalar que la afirmación de lo individual, si bien aparece con fuerza, sería difícil que logre asentarse. Esto podría leerse por la dificultad de que haya un discurso, narrativas sobre la individuación y el desarrollo personal que estén consolidados y que puedan discutir con un discurso de la familia que sí está bastante consolidado. Aquí vuelvo a los mismos ejes, pero además en este contexto de la familia, en la pregunta de las familias, aparece el tema del dinero como un tema de relevancia que aparece en el discurso de los jóvenes. ¿Sí? Aparece el tema del dinero, no voy a leer todas las citas para poder atenerme con el tiempo, pero el dinero aparece como una temática que es básica para los jóvenes en cuanto a tomar sus decisiones, tanto de proyectos familiares como proyectos colectivos. Aparece que si no se tiene el dinero no hay nada posible de ser deseado ni de ser planteado. Ahora, con respecto al tema de los afectos y las emociones, planteo un eje que tiene que ver con la mirada más hegemónica de masculinidad o la sensibilidad, el descontrol y el control, y también el tema de lo masculino y lo femenino que reaparece. Entonces aparecería acá, al hablar de las emociones, rápidamente el tema de la violencia o la agresión y con mucha dificultad el tema del dolor, la fragilidad, el miedo. Con respecto entonces al tema que yo planteo ahí como hegemónico y sensible, al hablar de las emociones señalan, con los pares ahí cambia un poco la cosa, porque ahí lógicamente existe un ego grupal, una jerarquía que se debe mantener. Con los pares uno tiene que demostrar ser el hombre, el bacán, el mejor, porque si no, lamentablemente te apartan un poco. Pero también aparece la defensa de la sensibilidad. Dice, pero somos personas de carne y hueso, tenemos sentimientos. Luego aparecen otras citas donde también se muestra la segunda, que es bien interesante. Con respecto al espacio, a las emociones, creo que tiene que ver con encontrar a alguien con quien, donde tú puedas dejarte caer. Para mí, por lo menos, no es un tema de no sentir emociones. Yo las siento y sé que las siento, pero el problema es con quién las converso. Bueno,
Entonces aparece que si bien aparece esta necesidad de dejar un espacio a la emoción y la sensibilidad, aparece una dificultad de poder reconocerlo, tener un lugar seguro, y tanto los padres como las mujeres aparecen todavía un poquito amenazantes como para expresar su sentir. Decía que reaparece también el tema de lo masculino-femenino, y también aparecen algunas citas que hablan y algunas conversaciones sobre una apertura de lo que puede ser un hombre. Dice, yo creo que la juventud está mucho más cómoda porque este nuevo patrón de masculinidad te permite más ser, te da la libertad de ser lo que quieras, ser sin disposición de que te digan eso de mujer, y eso te permite ser más tú, profundizar en lo que realmente te importa, en lo que te llamen, y en verdad da lo mismo si es que es de hombre o no, y eso produce un desarrollo como cultural. Sin embargo, aparece y eso contrasta con otras citas que tienen que ver con el temor a mostrarse más débil, fragilizado, porque ante esa situación puede venir inmediatamente alguna descalificación, sobre todo de los pares y también de las mujeres. Entonces aparece todo lo que es mostrar miedo, vulnerabilidad, fragilidad como algo que quebraría esa masculinidad que por un lado es la que le da seguridad. Habría por lo tanto que defenderse. La siguiente. Y acá aparece el tema del control y del descontrol de la violencia como una posibilidad de manejar estos temores ante mostrarse inseguros. Esta cita dice, la agresividad es control en sí mismo, porque entregar, tropezar un golpe es reducir o silenciar o modificar un esquema que no te gustó, una circunstancia que te molestó, una situación que te dejó mal parado. Entonces la agresividad viene a irrumpir como una condición actual que a ti te molesta y va directamente a cambiarla. En ese sentido aparece que cuando ellos se viven violentados, es decir, traspasados su espacio de control, el mostrar violencia, no dejar de controlar los impulsos más violentos, sería una estrategia para volver a tener el control y el dominio. Y algunas reflexiones finales. Primero, ver una cierta paradoja al leer esta mirada de los jóvenes y la masculinidad, en cuanto a que por un lado hay claramente una afirmación y prácticas de ir construyendo opciones desde la autonomía, pero que esto se contrasta con las definiciones de masculinidad donde hay un gran peso de las normas sociales más que de las propias opciones. Aquí no lo voy a leer de nuevo, pero se refiere a los temas que estaba hablando sobre ser joven, que les mencioné hace un rato. Y para retomarlo, por ejemplo, el tema de adultos ya no como referencia y una juventud autorreferencial, aparece sí una fuerza al criticar ciertas normas establecidas en la sociedad y que vendrían desde el mundo adulto, pero al momento de generar prácticas renovadoras, aparecen que unas aperturas que no están muy sólidamente asentadas. Esta autorreferencialidad podría pensarse que más bien es provisional y que no logra asentarse en todos los campos y en todos los ámbitos de acción de estos jóvenes. Con respecto a otro tema propio de la juventud, ensanchamiento de sus posibilidades y construcción de la elección, aparecen nuevas posibilidades, como por ejemplo la afirmación de que es importante expresar sus sentimientos, que también aparecen algunos elementos que no les mostré, pero tienen que ver con buscar nuevas construcciones de familia. Sin embargo, esto aparece difícil de ser llevado a la práctica por el temor a ser descalificado en cuanto a la expresión de sentimiento, y también el tema de la familia aparece como un tema a tomar en la adultez, no en la época juvenil. Y con respecto al tema de la construcción de sujetos altamente individualizados, aparece una defensa de los propios proyectos, ustedes lo ven en algunas citas bien claramente, de defender, decidir por sí mismo y desde sí mismo. Sin embargo, aparece también fuertemente la adultez como un límite a cualquier innovación, a cualquier deseo propio. En la adultez habría que renunciar a estos proyectos individuales. Aparece una defensa, pero muchos otros aparecen asumiendo que todos los proyectos individuales terminan, algunos señalan a los 30 años, cuando ya se debe formar una familia, se debe tener hijos y se debe optar por preocuparse por otros. Finalmente, mencionar algunos entrampes que podrían señalar
aparece el tema del dinero y el tema del éxito como un tema que cruza cualquier visión innovadora que pueden tener los sujetos. Por lo tanto, algunas afirmaciones que podrían venir más desde nuevas opciones quedan atrapadas en la necesidad de tener dinero para tomar decisiones propias o de familia. También el tema del dinero aparece muy ligado al rol de proveedor tradicional del hombre. Por otro lado, el cuerpo masculinizado, si bien les da la seguridad, también les genera la posibilidad de usar la violencia para poder mantener esa seguridad. Y estas incipientes innovaciones desde su forma de practicar la masculinidad aparecerían un poco rigidizadas con esta dicotomía de lo masculino y femenino. Muy buena por la exposición. Salvador Cruz Sierra, él es psicólogo social de licenciatura, maestro en psicología social por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en ciencias sociales por la UAM Xochimilco. En términos de su adscripción, es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, sede en Ciudad Juárez. Sus líneas de trabajo van encaminadas a género, masculinidad y diversidad sexual. También es vocal de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres y tiene algunas publicaciones, solamente voy a señalar dos, tres. El comercio sexual masculino de calle en el Centro Histórico de Juárez, pensando la intimidad y la masculinidad en el espacio público, en un texto colectivo del colegio. Tiene otro trabajo, performatividad e identidad en la experiencia de la intimidad en hombres jóvenes, en la revista Noesis, que está en prensa. Un trabajo en la revista El Cotidiano de los colegas de la UAM Azcapotzalco, homofobia y masculinidad. Entonces, doctor. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación y gracias a la UAM por este espacio de diálogo, de intercambio. Y yo voy a hablar un poco sobre la experiencia que he tenido en indagar el tema de la violencia y la participación de los jóvenes. Me voy a permitir leer un texto para ajustarme al tiempo y poder dar el espacio necesario para la discusión. En Ciudad Juárez, a partir de 1993, se comienzan a registrar eventos de desapariciones y asesinato de mujeres y la aparición de cuerpos severamente torturados, vejados sexualmente y abandonados en lotes baldíos, basureros y cementerios clandestinos. Esto marca el inicio de un fenómeno que toma como principal víctima a mujeres que son jóvenes y pobres. Esto constituyó el inicio de la densa violencia social que advendría y se expresaría de múltiples formas. Para el año de 2008, el fenómeno de la violencia homicida se desborda sobre otro sujeto social, principalmente hombres, igualmente pobres y jóvenes. Del 2008 al 2011 se han registrado en la ciudad más de 10.000 asesinatos violentos, dentro de los cuales poco más de 400 corresponden a mujeres, y el 95% de estos homicidios son de víctimas, las víctimas son hombres, jóvenes y pobres. El crimen organizado como actividad socialmente organizada también ha tomado como rostro el masculino, pues en esta los varones no solamente representan su población mayoritaria, sino también la que ocupa los estratos más altos de la jerarquía de la organización delictiva. En este sentido, los hombres, jóvenes, pobres, son víctimas y victimarios de la situación de violencia que prevalece en la ciudad. En esta violencia nos sorprende la brutalidad de los acontecimientos criminales, particularmente el terror y la crueldad que han caracterizado los homicidios. Esta realidad nos hace preguntarnos por la razón de la violencia, por la capacidad de quienes la realizan, por la sociedad que la genera. ¿Sí escuchan? Por la sociedad que lo genera, lo tolera y en general por el sentido e identificación de lo humano. Pero también nos posibilita pensar la construcción de la masculinidad, el sentido
de lo que es la niñez, la juventud y lo que decía mi compañera, colega, lo que es también el asunto de la familia, el sentido que adquiere la familia o el significado. El cuerpo, el espacio, la ciudad, la sociedad se configuran como entidades figurativas marcadas por la historia. Tanto la biografía de una persona como la cronología de una ciudad, ambas inconclusas, se entretejen y determinan mutuamente, así como se entretejen las diversas violencias inherentes entre la vida personal y social y que deja marcas. Tanto el cuerpo como la palabra dan cuenta de las heridas y hablan de su historia, de la memoria y del recuerdo que las evoca. Por eso, hecho mano de la narrativa y la memoria de sujetos de hombres que han participado en actividades criminales. Las memorias de dolor no hablan simplemente del flagelo de un cuerpo, ni tampoco de las heridas y sufrimientos de un individuo o sociedad, sino de una resignificación de acontecimientos bajo la marca emocional que se imprimió en el cuerpo propio y el cuerpo social, ambos interrelacionados. Por una parte, el sujeto situado en un momento de la historia, en una sociedad, en una clase social, en un determinado espacio, con un determinado género, en un entramado familiar y cultural problemático y marginal, reconstruye y significa su pasado y presente. Por el otro lado, una ciudad situada en la frontera México-Estados Unidos, Ciudad Juárez, El Paso, dramatiza y polariza las diferencias entre ellas. Así Juárez se ubica como la corrupta y estigmatizada, pero también explotada y redituable. El presente trabajo no pretende dar una visión victimista ni fatalista del problema de la violencia social, sino más bien del entrecursamiento de violencias y el vaivén entre los sentidos y la borrosa linealidad entre bondad y maldad, legalidad y ilegalidad, entre otras. Para ello, se retoma la narrativa de un entrevistado, misma que forma parte de una investigación sobre violencia social en Ciudad Juárez. Dicha narrativa también se entreteje entre la vivencia individual y el contexto social más amplio. Por ello, analizo parte del testimonio de Ángel, hombre de 32 años al momento de la entrevista, quien comparte su experiencia de vida como pandillero, usuario de drogas y ahora artista urbano. Ángel ahora se asume como excriminal que dañó a la ciudad y hoy encuentra en el arte una forma de dar salida a la maldad y daño que ocasionó a la sociedad. Para efecto de análisis divido mi reflexión en dos apartados: memoria histórica y memoria individual, cuerpo propio y cuerpo social. La historia. En la historia personal o social parece estar delineada por una gran cantidad de registros. Puede haber una ubicación en el tiempo, un reconocimiento de lugares, de relaciones o acontecimientos. Por difuso que parezca en la memoria, siempre hay un referente que nos hace dar sentido de quiénes somos y de nuestra vida. La historia de Ciudad Juárez. Juárez, ciudad que por su ubicación geográfica enmarca en el límite territorial de dos países, representa en el imaginario colectivo el contraste de dos culturas diferentes, la mexicana y la anglosajona. Ambas no existen monolíticamente puras, sino diluidas en mutua influencia que las automodifican, y con ello aparejada una serie de desigualdades y asimetrías como la económica, social y política. Dentro de dichas asimetrías se encuentra el estigma y devaluación que encarnan los habitantes del lado mexicano. Al igual que otras ciudades fronterizas, como Tijuana, también sobre Juárez recae la leyenda negra. Ha sido documentado cómo la prensa de ambos lados de la frontera, desde principios del siglo pasado, ya hacían mención de la corrupción y de ser una tierra sin ley, en el caso de Juárez, donde prevalecía una mayor permisividad hacia la prostitución y drogas del lado mexicano. Es decir, ahí al inicio eran unas fotografías de Ciudad Juárez y El Paso, dos ciudades cercanas que las divide nada más un puente, pero donde existen diversas desigualdades y asimetrías. Ahí parece una zona gris donde la ley no aplica del todo o es ambigua,
Entonces ahí también lo que Claudio Lomnitz habla sobre la productividad de la frontera. O sea, por una parte tenemos que los jóvenes en Estados Unidos pueden tomar hasta los 21 años, cruzan el lado mexicano, porque en México se puede consumir alcohol de los 18. En Estados Unidos, particularmente Texas, uno de los estados más conservadores, está prohibida la prostitución, severamente castigada y perseguida, y del lado mexicano es lo que ha generado, digamos, servicios justamente para nuestros vecinos. Y hablo un poco sobre la historia de Ángel. En la memoria personal, la biografía de un individuo habla de su mirada del mundo, de su hacer y de su padecer, nunca desligada de su entramado social cultural. Como señala Quintero, en la biografía como estructura narrativa se teje el vínculo entre identidad y narración, y con ello se enuncian las circunstancias políticas de la vida cotidiana. Ángel construye su narrativa como un pasaje dramático cargado de sentimientos de dolor, plegado de reclamos, pero también de anhelos y deseos. Si bien, como toda narración, el relato es una expresión de la subjetividad, pues expresa una manera de ser y no ser al mismo tiempo, no pretende la veracidad del dato, sino la producción discursiva que elabora una novela, donde el actor participa también como coautor de dicha novela. No pretende describir con certeza una realidad, sino como una interpretación de la misma, con base en la experiencia emocional y afectiva. En este caso, realizo un paralelismo para comprender justamente dicho relato en el cuerpo, en el marco y vínculo con la sociedad que la genera. Ángel cuenta su historia con relación a la violencia. A la edad de 7 años yo sé y estoy consciente que a esa edad empezó la parte violentita, la parte de empezar a que me repugnaran ciertas cosas, ciertas fechas. Yo me crié entre armas por mi papá, que era comandante de la policía y nos enseñó a disparar desde chiquitos. Yo como a los 5 años no me acuerdo, pero en la etapa de los 7 sí. Mi papá fue de enseñarnos a disparar, de enseñar a usar armas, o sea, en vez de enseñarme a dibujar o la tabla del 4. Era cuántas balas tenía que tener un cargador, cómo se tenía que usar, y eso era violencia. Porque nos llevaba en la patrulla a ver, por ejemplo, que acababan de matar a un tipo o asaltos, no sé. Pero le digo, no era una niñez chida, que yo pueda decir que estaba bien chidota. O sea, sí jugué, sí me divertí, pero no era la parte divertida que yo hubiera querido de los demás. De llegar a la casa de mis amigos y ver que todos tenían juguetes más chidas que yo, o ropa más chida que yo. O que se la pasaban mejor porque decía, pues tienen a su familia completa. Y a veces decía también, chin, pues es que ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, pues yo estaba como que en la celotipia, porque a mí se me hacía chido ver los cuadros familiares de sus casas con la mesa llena de familia. Entonces fue muy rápido lo mío, el empezar en la parte violenta de lugares marginados. Aparte porque siempre me tocó en colonias de nivel bajo, donde ya había drogas, donde había violencia, donde había discriminación, donde había dudas. Yo sabía de barrios y de clicas y todo eso por los más grandes. Pero a mí se me hacía normal ver a toda esa gente, o sea, verlos peleándose, verlos agrediéndose, escuchar malas palabras o los comportamientos. Pero yo sabía que todo eso ya lo estaba absorbiendo. Y sí me acuerdo porque yo empecé a usar armas también desde muy chico, a trabajar por parte de mi familia, que muchos son traficantes de drogas, por parte de la familia de mi mamá. Por parte de la familia de mi papá, pues todos son los típicos buenos de la película sobre los malos de la familia de mi mamá. Entonces estaba así como que la pelotita de ping pong. A veces decirme, ¿por qué lado irme? ¿Con los buenos o con los malos? Pero yo sabía que yo tenía las dos partes ya. Y se me hacía muy difícil dejar lo bueno para poder ser malo. Pero a veces decía, pero dentro de lo bueno no puedo dejar de ser malo tampoco. Entonces yo empecé a trabajar con mi familia en el tráfico de drogas en la sierra a la edad de 8 años, de portar un arma que traía un cuerno de chivo, yo creo que de mi tamaño, apenas si caminaba en la sierra. La memoria en términos estrictos nunca es individual, pues como señala Halbach, no es en la sociedad
donde normalmente el hombre adquiere sus recuerdos. Es allí donde los evoca, los reconoce y los localiza. Por eso habla de marcos colectivos de la memoria, pues serían el resultado, la suma, la combinación de los recuerdos individuales de muchos miembros de la sociedad. Es decir, no existe posibilidad de memoria fuera de los marcos utilizados por los hombres que viven en sociedad para fijar y recuperar sus recuerdos. En la historia personal, como en la de la sociedad, las fechas en sí mismas no parecen tener mayor relevancia, sino son los acontecimientos y la manera en que estos son significados por las personas que les ha tocado vivirlos. Determinados hechos dejan huella en la subjetividad como en la memoria colectiva de una sociedad. Para Ángel, los recuerdos de su niñez se presentan como imágenes difusas, pero rostros, relaciones y sentimientos muy claros. Cito a Ángel: si usted me pregunta, creo que hay personas que se acuerdan que hicieron a los 5 años, pero obvio no tengo una imagen, ni una foto, ni una figura de mí mismo de cómo empezó. Entonces yo caigo en la conclusión de que en la edad de 5 años fue cuando se perdió ese niño y empezó a absorber partes negativas de la vida, como la familia disfuncional, problemas económicos, problemas emocionales, porque fue el divorcio de mis padres. No hay una etapa de tiempo de decir que fueron como 2 meses los que me abrazaron o sonreía con ellos o fuimos al parque. No hay una parte del tiempo. Pueden ser flachazos, pero no están bien marcados. Es como si se borraran las imágenes porque no están bien marcadas. De la mirada de mis padres dándome un beso en el cachete porque llegué con las calificaciones. No hay esa parte de las navidades, ya los regalos y estamos toda la noche platicando. No hay ni siquiera la parte de cumpleaños porque no hubo cumpleaños. Están mis calendarios X. La memoria que recrea Ángel, pensada como flachazos, como recuerdos difusos, está marcada más por la ausencia de amor, por la añoranza de un amor paterno y materno que rehúsa fijar fechas significativas, pero con una fuerte carga afectiva. Esta memoria, sin embargo, va acompañada de reflexión, de juicios, de vínculos familiares carentes de intimidad, expresión abierta de sentimientos de amor, de aceptación y cuidado. Ángel en su relato recrea una niñez dolida, de trabajo, de carencias afectivas, que quizá pueda representar más la ficción de su propia vida, como señala Halbach. Uno no se acuerda solo de sí, qué ve, qué siente, qué aprende, sino también de las situaciones mundanas en las que se vio, se sintió, se aprendió. Estas situaciones implican el cuerpo propio y el cuerpo de los otros, el espacio vivido, en fin, el horizonte del mundo y de los mundos bajo el cual algo aconteció. Pensando esta reflexión en términos de memoria, pero también en términos del cuerpo, cómo se registra la memoria en el cuerpo propio y en el cuerpo social, en lo que corresponde al cuerpo propio. La violencia que Ángel vivió, aprendió del contexto familiar, de la pandilla, de la discriminación y segregación social, han dejado huella en su cuerpo, pues al parecer la violencia se incorpora en este. Como dice Quintero, la violencia se incorpora cuando deja su lugar en el cuerpo, a manera de herida o cicatriz. Estas son las huellas simbólicas de la afectación. Dice Ángel: tengo cicatrices de balas, de navajazos, de batazos y todo eso, pero nunca hubo un arrepentimiento en ese tiempo, de decir, ya voy a dejar de hacer esto porque me van a venir matando, y yo, pues que me maten, pues ¿qué tiene? Pero más que una marca en la piel, las heridas dejan huella a nivel de la subjetividad. Las heridas emocionales parece que no agotan, que no sanan con el simple paso del tiempo. Parecen abiertas, sangran y duelen como si del pasado reciente se tratara. Quedan como acontecimientos esenciales a los que es difícil fijarlos a una fecha. Por ello su recuerdo aparece como una impresión original, pero acotada a un espacio, a unos vínculos, a un tiempo general. Ángel tiene tatuajes en diversas partes del cuerpo. Tiene tatuajes en sus brazos que me contaba iban
marcando acontecimientos relevantes en su historia o en su biografía. Pero hubo una pregunta que le hago, digo, ¿cuál fue el primer tatuaje que te hiciste? Fue unas letras del nombre de mi mamá aquí abajo del ombligo, que dice Flor. Me lo hice yo solo con una máquina. ¿Y por qué el nombre de tu mamá? ¿Y por qué abajo del ombligo? Porque fue dentro de mi alucine. Porque si mi mamá me trajo en la panza 9 meses, pues yo también quiero traer a mi madre marcado. Porque yo llevaba ese número 9, de que fueron 9 meses los que me trajo en la panza, y mi mamá ya sufría por desprecios de mi papá, el de sangre. Cuando me platicó lo que vivió con mi mamá cuando yo estaba en la panza de ella. Sufrió maltratos, sufrió hambres, sufrió engaños por parte de mi papá. Aguantarle la etapa, porque mi papá era un drogadicto, mi verdadero papá. De hecho, de eso se murió. Golpes, de que mi papá llevaba a otras mujeres a la casa, mi mamá estaba embarazada de mí. Entonces yo creo que ahorita yo estoy consciente de que yo traigo como que violencia y dolor de la panza de mi mamá. O sea, fueron 9 años, yo creo que desde que nací a los 9 años, que fue la parte de la niñez distorsionada y violenta. Y a los 9 años fue cuando comenzó, fue cuando estalló ya ese niño. O sea, de los 9 en adelante fue cuando ya se perdió el chavito. Entonces da la casualidad de que de que 9 años fue lo que duré consumiendo droga y dentro de las pandillas, o sea, de los 10 a los 19 años. En la experiencia de Ángel también se observa que la memoria queda así mismo marcada en el cuerpo como imágenes auditivas. Esta situación la recrea con el asesinato de la madre de su hijo, del cual él no fue testigo presencial, pero recrea la escena de muerte de la pareja cuando él mismo lo refiere, como él mismo lo refiere. Duré como mes y medio despertándome entre las 3 y 4 de la mañana y yo le decía a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? A esa hora mataron a Elena. No sé cómo se puede llamar, pero fue un momento para mí bien gacho. Incluso, te digo, cuando fueron los ministeriales y fueron y me dijeron que a esa hora fue que mataron a Elena. Yo me quedé así, ¿sí me explico? A lo mejor se escucha muy raro eso del balazo. Yo lo escuchaba a las 3 de la mañana, ese estruendo. El silencio de ese estruendo a veces me llega. En ese sentido, la memoria también queda registrada a manera de olores, sonidos, etc. Y queda marcada en el cuerpo. En lo que corresponde al cuerpo social, el pensar cómo ha dejado el daño que ha generado la violencia social en Ciudad Juárez, se ve en las calles, se ve en ciertos espacios, por ejemplo, el asesinato de los jóvenes de Villas de Salvarcar, donde asesinaron a 16 jóvenes, queda ya un lugar registrado en la historia de la ciudad. En lugares, en calles, en espacios públicos, en parques donde han acontecido actos muy violentos, queda ahí un recuerdo, queda una memoria de estos acontecimientos. Y también quedan registros, digamos, por las cruces que veíamos en el caso del feminicidio, en el caso del campo algodonero, donde ahora se levantó un memorial donde hay una escultura, pero hay otros espacios también diversos en la ciudad donde vemos estas cruces que representan justamente los asesinatos. Y ahí en esta sociedad también está ese registro, ¿no? Me voy a las conclusiones. A través de las narrativas en la memoria se puede pensar la conformación social de subjetividades masculinas y algunas de ellas proclives a la violencia. Esto conlleva visualizar la violencia al interior de los procesos sociales como parte de la producción social. Esto es como uno de los organizadores de la subjetividad. En el flujo permanente entre la estructura y el sujeto ocurre una transición dialéctica entre el orden y el desorden, lo cual permite recuperar la noción de reflexividad como la capacidad del sujeto para cuestionarse el orden imperante e interpretar su trayectoria individual en relación a otras y en relación a sus contextos culturales. En el presente trabajo se buscó captar la experiencia del sujeto mediante su propia reflexividad, manejándola como la observación de la experiencia
que se interrumpe momentáneamente por una serie de preguntas para ser comprendida. Como una labor de significación, las prácticas de violencia y las nociones de ser hombre pueden ser captadas mediante la narrativa y la memoria. En ella tiene relevancia la vivencia de los sujetos determinados socialmente. Su experiencia deriva en totalidades singulares que no pueden ser estudiadas sin considerar dimensiones más generales como la estructura social, donde el sujeto elabora su experiencia a partir de las opciones que le dispone la cultura. Y sin embargo, se trata de un sujeto construido y determinado sí, pero activo y con posibilidades de reposicionarse frente al orden cultural imperante, resistirse a él e incluso transformarlo. Gracias. Igual, muy amable Salvador. Lilian Paola Ovalle es investigadora de tiempo completo, titular C del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo de la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, doctora en Estudios de la Globalización por la misma universidad, doctora en Sociología de la Cultura por la Universidad de Alicante, es psicóloga por la Pontificia Universidad Javeriana y está inscrita en la línea de investigación de discurso, poder y representaciones de la misma Universidad de Baja California y del cuerpo académico Culturas Contemporáneas. Se ha especializado en el estudio de la violencia social y los procesos socioculturales derivados del consumo y tráfico de drogas. Es autora de 2 textos, uno de ellos, Engordar la vena, discursos y prácticas de los usuarios de drogas inyectables, 2009, y el otro texto de 2007, Entre la indiferencia y la satanización, representaciones sociales del narcotráfico, también editado por la UABC. Ella va a trabajar la temática narco por vocación, identidades juveniles en los límites de la paralegalidad. Bueno, muchas gracias Alfredo y también gracias a la UAM por la invitación y pues a ustedes por estar aquí acompañándonos esta mañana. La ponencia que les traigo es una ponencia sencilla. Voy a trabajar algo que vengo reflexionando a partir de algunas entrevistas que se están haciendo en un proyecto más amplio que tiene que ver con, se llama Narrativas y Violencia, Codificación del Dolor, donde estamos trabajando con jóvenes que están vinculados en diferentes... Gracias. Con jóvenes que están vinculados en diferentes, digamos, niveles o funciones de la red de tráfico transnacional. Algunos trabajamos con un grupo de jóvenes que transportan droga desde Tijuana a Los Ángeles y también con algunos de los estudiantes que están haciendo el doctorado con nosotros, de tesistas de doctorado con jóvenes sicarios. Entonces, aquí básicamente lo que voy a traigo estos son los puntos que voy a trabajar, dividiré la ponencia en 4 partes, que son los límites de la paralegalidad, legitimación del narco, luego vocación para el narcotráfico, persistencia de un proyecto paralegal, conocimiento y poder, identidades juveniles emergentes. Bueno, con estos 4 apartados lo que quiero es ir como trazando las líneas de esta propuesta, digamos, que venimos trabajando, que tiene que ver con entender o identificar el narcotráfico como, bueno, como ya lo han planteado algunos otros autores que vienen trabajando el tema, como un mecanismo de inclusión para algunos sectores que no ven en las vías legales de trabajo una opción laboral. Entonces, lo que traigo aquí al principio de cada uno de estos puntos es para introducir la reflexión de cada uno de estos puntos, traigo como breves fragmentos de una de las entrevistas a Julio, un nombre ficticio, que tiene 22 años y que hace parte de estas redes del narcotráfico en la ciudad de Tijuana. Bueno, entonces leo. En la secundaria todo el tiempo traía yo dinero y le daba a mi abuelo, y mi abuelo todo el tiempo me preguntaba ¿qué haces? No, pues yo le ayudo a la señora a vender perico. Y mi abuelo, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, nomás no robes, rateros no queremos aquí. Y sí, yo no robo, hasta eso que no. Yo en ese sentido soy muy honrada, gracias a los consejos de mi abuelo que sabe cómo funciona el mundo, y ahora, gracias a Dios, estoy bien parada.
Pero entonces lo primero que nada, ser honrado. La honradez tiene mucho que ver. Si tú trabajas derecho, la mayoría te va a tratar bien. Si tú, o sea, las mismas personas te van dando como una recomendación de cada persona, como ha sido con pequeñas cosas o con grandes, te recomiendan con uno con otro para que puedas ingresar. Más bien viene siendo pura recomendación. Sabes que yo conozco a fulano y trabajo así, pues es buen elemento. Bueno, como vemos en esta pequeña introducción, es algo que se ha repetido en muchas de las entrevistas y en los trabajos que se realizan sobre el tema del narcotráfico, que tiene que ver con la forma como existen, o sea, ciertos códigos para las personas para amplios sectores de la sociedad, no solamente los que están dentro del narcotráfico, sino que algunos que comulgan con este proyecto ilegal tienen sus propios códigos, no lo ven como algo malo. Sabemos como aquí nos está hablando de honradez, de seguir estos pactos económicos, y para ellos eso es como hacer las cosas bien. Entonces, lo que nos plantea esto es ver cómo en ciertos sectores donde el narcotráfico, como un proyecto para legal, se ha territorializado, el fenómeno va construyendo sus propios símbolos, va, digamos, como si las redes del narcotráfico estuvieran constantemente a través de diversos mecanismos, no solamente a través del miedo, sino otros que tienen también mucho que ver con la seducción, van generando un proceso, digamos, de legitimación del fenómeno. Es decir, hablamos de legitimación cuando un grupo social o una colectividad tiene, digamos, el poder o los mecanismos para poder hacer ver que su proyecto es un proyecto correcto. Entonces, lo que vemos es como en ciertos sectores, como les comento, como en este caso de estas ciudades o municipios fronterizos en los que vengo trabajando, pero pues sabemos que hay muchos otros lugares, tanto en México como en otras regiones de Latinoamérica, donde, digamos, estos mecanismos han sido efectivos y que el narcotráfico se ve como una opción laboral y se ve como un proyecto que hace parte de las posibilidades que tienen como mecanismos de inclusión. Hablamos no hablamos más de paralegalidad que de legitimación, en el sentido de, como lo ha planteado aquí vemos Rosana Reguillo, ella plantea que cuando estamos para poder entender estas identidades emergentes en el mundo del narcotráfico, no basta solamente con tener esta polarización entre la legalidad y la ilegalidad. Como vemos en esta cita que les mostré ahora, ellos, o sea, para muchos de estos discursos y en estas prácticas dentro de las redes transnacionales del narcotráfico, no es nada difícil. Bueno, aquí en esta tablita presento como lo que hemos identificado en las entrevistas que tienen que ver con los intereses, qué es lo que por ellos les interesa y por qué optan, digamos de una manera vocacional, planteamos nosotros, por este mundo de vida. Tiene que ver con finalmente una mayor remuneración a la que ofrecen los trabajos legales. Aquí, bueno, se desintegra mucho como esta idea de que cuando entras al narcotráfico vas a ser millonario, y más cuando estamos hablando de los jóvenes que ingresan a estas redes, que generalmente entran en las funciones dentro de la red más riesgosas, menos remuneradas, y ellos lo saben, ellos lo reconocen. Sin embargo, también, aunque no es que se vayan a volver millonarios al entrar al narcotráfico, sí es cierto que lo que pueden ganar en este acercamiento laboral pues va a ser mucho más que lo que podrían ganar en cualquier trabajo legal. Otro interés tiene que ver con los momentos de ocio y recreación, ¿no? Los tiempos dentro de estas redes del narcotráfico son, digamos, como que no hay una jornada laboral de 8 horas, entonces se van intercalando como estos momentos de ocio y de recreación, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que esté transportando droga, pues va a transportar una vez al mes, pero va a estar recibiendo dinero cada semana mientras se va cargando, haciendo el cargamento. Entonces, mientras tanto, pues son momentos de ocio y de recreación que para ellos son importantes. La oportunidad de viajar y conocer otros lugares, acceso a los diferentes bienes de consumo que circulan por la red. Tiene que ver con que aunque muchos de estos, o sea, los carros, las casas, los viajes, los departamentos donde ellos pueden estar consumiendo no son de ellos, de todas maneras, el tener acceso a esos bienes de consumo mientras estén en la red, y si ya no están en la red ya no los van a tener, pues para ellos es un elemento de interés, pues, que les llama la atención. El reconocimiento social tiene que ver con cómo ellos sí plantean que cuando están con estos elementos de consumo tienen un reconocimiento social, hablan de cómo son tratados de una manera diferente cuando llegan a un antro, cuando llegan a sus barrios, cuando llegan a su comunidad,
como sienten o asumen que su poder, el poder que ellos tienen aumenta, y porque tienen el respaldo de esta red de complicidades del poder social con el que están participando. Y bueno, las desventajas ellos también las identifican: la pérdida de autonomía y libertad, o sea, es cuando tienen que trabajar, pues tienen que hacerlo, no hay, digamos, como una institución, cualquier otra institución normalizadora, ¿no? Como la policía o el ejército, que empieza a ser parte, como que eres dueño de tu cuerpo y de tu vida y de tu jornada, de lo que vas a hacer, de tus actividades. También es más o menos lo mismo sucede. Riesgo de verse involucrado en problemas entre pares, inestabilidad e incertidumbre sobre el dinero que se recibe, precisamente por lo mismo que les estoy comentando de cómo son estas jornadas laborales, y el alto riesgo de ser interceptado, perder la libertad o la vida. Siguiente. Bueno, el último punto tiene que ver con esto de las identidades juveniles emergentes, y les leo la cita. Dice: o sea, soy como un budista, que igual me da ser pobre que ser rico, igual me da vivir o morir, pero prefiero vivir, obviamente, pero pues si tengo que morir, muero. Prefiero no matar, pero si tengo que matar, mato, pero sin ningún remordimiento, o sea, no me causa problema. Igual, por ejemplo, yo prefiero darle a usted lo que quiere, pero igual la puedo matar y salirme de aquí e irme a comer como si nada hubiera pasado. O sea, no tengo esos convencionalismos. Prefiero no serlo, trato de no serlo, trato de salir, pero soy narco. Así soy, así fui, uno se marca por lo que hacía. Bueno, entonces, como les comentaba ahora, las redes del narcotráfico, aunque no, pues digamos, en lo que nosotros hemos estado entrevistando, no es tan cierto esto de que si entras no puedes salir. O sea, más bien todo lo contrario, es difícil mantenerse dentro de la red, y hay como, y más para estos sectores juveniles que entran en los niveles bajos de la red, pues no hay muchos filtros para entrar. Básicamente, con que quieras entrar y conozcas a alguien que esté conectado, ya podrías ingresar, y lo difícil es mantenerse. Entonces, pero de todas maneras lo que planteamos es como cuando entras en estas redes de narcotráfico, también para garantizar su permanencia y para garantizar como todas estas redes de complicidad y de confianza, se empiezan a generar ciertos discursos, ciertas prácticas, ciertas normas que van, digamos, generando todos estos, que se van inscribiendo, incorporando en sus propios cuerpos para generar estos sujetos narcos, ¿no? Cuerpos aleccionados por la autoridad del narco, que tienen que ver con el cumplimiento de las normas como el silencio, el cumplimiento de los pactos, el anonimato, la teatralización del éxito, el uso y la instrumentalización de la violencia. Finalmente son sujetos que interiorizan todas estas normas y todo este propio deber ser, que tiene que ver con lo que veíamos de la paralegalidad. Bueno, pues básicamente esto era lo que les quería plantear. Cómo ver en estas identidades emergentes es mucho más difícil, porque el escenario del narcotráfico es un escenario bastante ambiguo, y lo primero que se borra en todas estas muertes violentas de las que todos somos testigos a través de los medios de comunicación tiene que ver con la identidad, ¿no? Y con la identidad juvenil. Todas estas cifras, todos estos muertos, todos estos cuerpos que aparecen en el espacio público, lo primero que se hace desde las redes de narcotráfico es borrar su identidad a partir de todos los rituales de muerte violenta que tienen, ¿no? Los enteipados, las partes del cuerpo que son mutiladas, son para borrar la identidad. Luego en los medios de comunicación se borra nuevamente la identidad porque son los ángulos que se toman, las cifras que se convierten en cifras, y luego nosotros como sociedad, como testigos, volvemos a borrar la identidad al no querer ver lo que está pasando en México, ¿no? Entonces, finalmente, este fenómeno de ambigüedad hace que sea mucho más difícil identificar el narcotráfico como un mundo de identidades juveniles emergentes. Gracias, Paula. Me toca a mí, entonces me voy como a autopresentar. Soy profesor investigador aquí de la UAM Iztapalapa. Mi formación tiene que ver con licenciatura y maestría en psicología social, en la primera licenciatura aquí en la UAM, la maestría en la UNAM, y después hice otra maestría por lo que estaba haciendo en antropología social y mi doctorado en ciencias antropológicas. Lo que voy a trabajar con ustedes lo denominé en forma de pregunta, ser jóvenes hoy,
exclusión, violencia y desesperanza. Es un tanto para seguir con el tono de nuestra mesa en relación a lo que trabajamos. De inicio, lo primero que les quiero decir y compartir es que me interesa hacer algunas reflexiones teórico-metodológicas con respecto a mi entender uno de los sujetos y de los actores sociales más emblemáticos y por lo tanto complejos, que tiene que ver con lo que hemos denominado las juventudes. De ahí entonces lo que he estado haciendo es construir una suerte de narrativa, una suerte de discursividad lo más plástica, lo más flexible, lo más amplificada en términos de lo que creo que está configurándose en relación a las juventudes hoy, no solo en el caso mexicano, sino también en el caso latinoamericano. De ahí entonces, ¿desde dónde miro cuando miro el asunto de las culturas y las identidades juveniles emergentes? Mi mirada está construida por esta ruta más desde una psicología social, miro más desde la sociología que desde la psicología, lo cual quiere decir que apunto más al asunto de los colectivos, al asunto de las grupalidades. Y la otra mirada también, a partir de la cual miro, es una mirada más antropológica, en una coordenada simbólica, en términos de que lo que me interesan son los sentidos y los significados de las prácticas sociales, en este sentido de lo que hace a determinado tipo de agrupamientos. Al mismo tiempo he estado construyendo una suerte como de fotoetnografía, una propuesta que va en el camino más de ir imaginando e ir pensando en una psicología social de la imagen. En la beta más antropológica está muy claramente que trabajan desde la antropología visual, no tanto en el caso de la psicología social. De tal suerte que entonces las imágenes o esta fotoetnografía o esta psicología social de la imagen pretende construir a su vez una narrativa, una discursividad iconográfica. Estas imágenes que están viendo son imágenes que he estado levantando con chicos agrupados, digamos, en México, Salvador, hay algunas de Honduras, hay algunas de Chile, hay algunas de Argentina, y hay algunas de Ecuador. Entonces, lo que voy a hacer simplemente voy a trazar dos grandes ejes, uno de los ejes que le denominé la condición juvenil hoy, y el otro eje que hace pues a una investigación que estoy corriendo que le denominamos las entidades juveniles emergentes en dos grandes coordenadas, una coordenada en clave cultural y la otra coordenada en clave política. Entonces me arranco rápidamente con el asunto de la condición juvenil hoy. Creo que algo para mí muy significativo y que también acá los colegas lo traen es el requerimiento de situar, de ubicar a nuestros sujetos y a nuestros actores básicamente en los contextos. En tanto que creo que los contextos no es una vuelta otra vez al estructuralismo o al determinismo en este sentido psicológico o sociológico, no, sino que creo que los contextos habría que repensarlos situando a nuestros jóvenes como claves hermenéuticas, como claves comprensivas, que creo nos darían mayor potencia de explicación, un tanto como lo dice en algún momento Tomás Ibáñez o lo comentó Merton de las teorías de mediano alcance. El otro aspecto como hipótesis teórica me parece y propongo que pensar a las juventudes creo que tiene que ver con reflexionar al país y viceversa. Pensar al país creo que necesariamente tendría que pasar por pensar a sus jóvenes. ¿Por qué hago esta construcción hipotética? No solo por su presencia numérica, sino más que nada por su valor simbólico, es decir, a través de las prácticas sociales y a través de las expresiones culturales, me parece que son los que visibilizan de mejor forma las contradicciones y las tensiones de lo que hace a nuestro país o de lo que nos queda de país.
De ahí entonces, fíjense, la presencia numérica, más o menos INEGI marca que somos en el último conteo como 112 millones de mexicanos. A partir de estos 112, el marcaje de 12 a 29 años da una cifra de 33, 34 millones. En el caso del Distrito Federal, las cifras son igual en el marcaje de 12 a 29, 32 o 33 años, son 3.4 o 4 millones y medio de jóvenes. Entonces, en ese sentido, me parece que si hacemos una articulación de su presencia numérica, aparece o visibilizamos también el asunto simbólico. ¿Cuáles son los rostros? ¿Cuáles son los matices? ¿Cuáles son las tesituras que considero que van justamente marcando en términos amplificados, en términos plásticos y flexibles, la condición juvenil contemporánea? Me parece, y aquí coincidimos con varios colegas, con Roxana Reguillo, con el mismo José Manuel Valenzuela, me parece que un marcaje que hace es la precariedad. La precariedad, insisto, no solo material, sino también simbólica. Explico rápidamente. La precariedad en términos de que si en el país México hay más o menos los cálculos de 60 millones de pobres, más o menos 40 millones en extrema pobreza, lo cual significa, según los lineamientos, que viven con $2 al día. De tal suerte que si hacemos una conversión rapidísima, si cerramos el dólar a 12 pesos, serían 24 pesos al día, y por zona del país el salario mínimo regularmente son 62 pesos y centavos, y así sucesivamente. De tal suerte que al mes daría una cifra de 2,000 varitos. Con los relatos que tenemos o los datos empíricos, el crimen organizado más o menos está ofreciendo cerca de 8,000 pesos semanales, 15,000 quincenales y más o menos como 30 mensuales. La Policía Federal de Monterrey saca una convocatoria donde pagan a los chicos 15,000 pesos con la garantía de que probablemente el seguro va a ser para sus familias por el asunto de la muerte. De ahí que en ese sentido, 3 de 10 jóvenes en el caso mexicano son pobres. 3 de 10 jóvenes. Es una cifra, me parece, muy alta. Al mismo tiempo se calcula que hay en el proceso migratorio más o menos unos 220,000 jóvenes que salen del país. Las otras cifras en términos de los mecanismos, de una gran parte de los jóvenes que están desinstitucionalizados, lo que en la narrativa mediática, ustedes lo han leído, lo han escuchado, de los ninis, una cifra que va más allá, siguiendo la encuesta nacional de juventud 2005-2010, que hace un marcaje de 8.5 millones de jóvenes que no están ligados ni a la educación ni están ligados al trabajo. De tal suerte que una de las preguntas de investigación: ¿y dónde están esos jóvenes? Si no están en el ámbito educativo, y si no están en el ámbito laboral, entonces regularmente están en el espacio de la calle, en el espacio, digamos, de ahí público, y más que nada en las coordenadas o en las lógicas de la paralegalidad. Entonces creo que uno de los marcajes es la desinstitucionalización de una gran parte de nuestros chicos. La no liga, no solo en el ámbito, digamos, educativo, y no solo en el ámbito laboral, sino más que nada también en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación y demás. De tal suerte que la metáfora que construyo, que da cuenta de este tipo de experiencias juveniles, tiene que ver como que estamos frente a jóvenes un poco como invisibles o demasiado invisibles, que no se miran en esas coordenadas. De tal suerte que también otro marcaje es en función de los quiebres de sentido y los quiebres de significado. En ese sentido, el familiar. Sabemos, por ejemplo, toda la reconfiguración que hay con respecto a la familia, y aquí hay un cruce muy interesante que de algún lugar ya lo marcaba también Genoveva, en términos de que, si bien es cierto, la familia se está desdibujando, se está borrando, se está mutando muy rápidamente, hay una liga con el asunto de la violencia. El enemigo, que yo le denomino privado número 1 de
la mayoría de nuestros chicos, hombres y mujeres, es su familia. Más o menos los estadísticos, si no me falla la memoria, es 6 de 10 chicos observan la violencia en su casa. Siguiendo a los teóricos de la psicología social, pareciera ser que la violencia tiene más un marcaje en términos de que se aprende y se incorpora como patrones y formas de establecer vínculos posteriores cuando estos chicos los tengan. Y de ahí entonces viene un marcaje de cómo se va reproduciendo. Y el otro cifra que es realmente potentísimo es que 4 de 10 chicos padecen la violencia, la sufren. Entonces, de tal suerte que en el ámbito familiar es donde más se ejerce la violencia en relación a nuestros chicos. Y el enemigo público número 1 de la mayoría de nuestros jóvenes corre en 2 vertientes. Una vertiente son los cuerpos de seguridad del Estado. Los cuerpos de seguridad del Estado en cualquier formato. Policías federales, policías estatales, militares, marines y cualquier otro tipo de grupos de y el otro que aparece son los que más violan los derechos humanos de los chicos. En tanto que pareciera ser que en la construcción del imaginario actualmente para los cuerpos de seguridad del Estado, ser joven es una cuestión como de ser joven es como ser sicario, o ser joven es como ser delincuente. Entonces se agrava el estereotipo en términos de que se es sospechosamente joven de ser joven. Y a partir de ahí, por ejemplo, las narrativas o los relatos en términos de portación de rostro. Hay una cierta criminalización, ya lo marcaba también Salvador, de jóvenes morenos o de jóvenes de los barrios populares que a su vez tienen una ascripción o tienen en ese sentido una estética corporal que hace ante la mirada de los cuerpos de seguridad que los criminaliza. Entonces, por ejemplo, cuestiones de vida cotidiana, cuando estos chicos van todos pandrosos o todos fachosos a los centros comerciales, se han dado cuenta que regularmente va la policía atrás de ellos, no tanto porque traigan una escolta particular, no, sino simplemente porque está en la mirada de que estos cuates pues van a molestar a alguien o se van a robar algo y así sucesivamente. De tal suerte que me parece que ha habido una suerte de mutación o de cambio en términos de que se ha considerado desde estas narrativas esencialistas de la sociología y de la psicología de que los jóvenes son violentos porque son jóvenes. Me parece que la pregunta, entre otras de investigación, es ¿los jóvenes son violentos por ser jóvenes o los jóvenes viven en los mundos violentos? A partir de estas coordenadas, por una parte padecen la violencia y por la otra también la van reproduciendo. Y creo que actualmente ha habido un viraje, ha habido una modificación. Creo que una gran parte de los jóvenes actualmente padece más la violencia de la que la ejerce o de la que puede ser protagonista. De ahí entonces hay unos datos que acaban de aparecer, lo retomo de una editorial de la jornada, en donde se calcula que más o menos hay entre 70.000 y 80.000 asesinatos o muertes en lo que fue y sigue siendo por extensión ahora de los priistas lo de la guerra contra el crimen organizado. Las cifras más o menos que también se empatan con lo que hablan las organizaciones de la sociedad civil son más o menos entre 70.000, 80.000, 90.000 muertes, y yo creo que son más en términos de que son cifras regularmente oficiales, entonces hay que dudar y sospechar de que estas cifras quizá no son tan verídicas. Pero ahí les va el otro cruce. Supongamos que conviviendo, por ejemplo, algunos movimientos sociales, como el de Sicilia, marca que son como 100, 110.000 las muertes o los asesinatos. La última cifra es que de esos, el 50% de las muertes son muertes de jóvenes, el 50%. Y eso quiere decir que son, en ese tenor, si son 80.000, 40.000 o 45.000 jóvenes asesinados. Más en la cuestión del género masculino hay más riesgo en ese aspecto con respecto al femenino. Y ahí les va la otra cifra que es durísima, que es también como muy potente o muy fuerte, que tiene que ver con que el 35% de esos asesinatos los cometen jóvenes contra otros jóvenes. El síndrome del ponches ponches.
¿sí? Y que, bueno, desde algún lugar los relatos o las narrativas de lo que aquí han trabajado los colegas hacen los cruces. Está este texto, por ejemplo, de Los morros del narco. Entonces, en ese tenor, o aquella digamos, narrativa que hace pues a la película de Luis Estrada, del infierno, que vuelve a coincidir en el sentido de lo que trae Paola, de que pareciera ser que, y lo hemos encontrado en algunas pintas, en términos de que la propuesta del proyecto, de lo que queda, del proyecto benefactor latinoamericano, de lo que queda en términos de esta propuesta, ya no le está dando modelos identificatorios a una gran parte de los chicos. Y aunque les desagrade a una parte de los funcionarios o los políticos, pareciera ser que una parte del crimen organizado sí está ofreciendo modelos identificatorios en términos de construir un espacio y un lugar social, en cuestión de que prefiero morir joven, ¿sí? Prefiero morir joven y rico, ¿sí? Que pobre y académico. Entonces, a partir de ahí, en ese tenor, en ese sentido, el crimen organizado en sus distintos rostros, el crimen organizado no solo habla a través de narcotráfico, habla también de la venta de partes del cuerpo, lo que tiene que ver con el robo de las identidades, lo que tiene que ver con todo el manejo de los residuos tóxicos, lo que tiene que ver con toda la clonación de todas las marcas de las grandes compañías, el robo de autos de lujo, el robo a migrantes. Entonces, en ese tenor, me parece que lo que está haciendo el crimen organizado es justamente ir reclutando a este tipo de jóvenes, va a las escuelas, va a los pueblos, va a los barrios, y si se niegan, algunos son ejecutados. Entonces, en esa cuestión hay como este imaginario en términos de poder, en términos de alcanzar rápidamente la intensidad de la vida, de traer las trocas, traer las mujeres y de que fuera. En el lado femenino es bien interesante, porque en el lado femenino también se construye el imaginario en términos de esta fantasía, y ahí es cuando intervienen sus cuerpos para modificarlo. Sin tetas no hay paraíso, recuerdan, o algo así, en la cuestión de que en la fantasía una parte clase media, jóvenes, chicas, quieren ser las amantes de los capos o quieren ser las novias, y como también posibilidad de construcción. De ahí creo que en ese tenor el asunto es grave, porque es crisis de sentido, es fractura de significado. No solo es que no alcanza la matrícula, a la UNAM llegan 30.000, aceptan a 30.000 y hay 100.000 candidatos, de tal suerte que no solo es en términos de que no alcanza la matrícula, o no solo es de que no alcanza la cuestión de las plazas laborales, sino que para una gran parte del proyecto neoliberal a nivel económico, por ejemplo, del lado de los chicos, es que no les posibilita la construcción de una identidad política. Las plazas ya se acaban. Entonces, en ese sentido, son free, en términos de freelance, que se van implicando, y que esta propuesta, el proyecto neoliberal, no les ofrece un espacio de construcción de prestigio o una construcción de proyecto de vida aquí y ahora. Es la fast food, están Pollito Feliz, Chuchito, Burger King, todo este tipo de propuesta, la mayoría de los que trabajan son los jóvenes. La industria del videoclip, Cinemex, Cinépolis, Reina Aventura, Chapultepec, ahora con toda esta cuestión del cuerpo, la ciudad, las carreras y todo son en su mayoría chavos que les pagan unos cuantos recursos. En lo que tiene que ver, por ejemplo, toda la industria del supermarket, Walmart, Costco, Bodega La Regal, Comercial Mexicana, los jóvenes están disputando la precariedad con otro sujeto y actor que son los viejitos. Y entre los jóvenes y los viejitos, ahí se están disputando quién les da algunas monedas. De tal suerte que entonces, y con esto voy concluyendo, o más bien cierro para tener 10 minutos de conversación, o 15, es que hay dos grandes coordenadas en términos de lo cultural y en términos de lo político. Y a su vez, en este tenor me parece que hay dos grandes matrices o dos grandes
configuraciones muy interesantes de la reivindicación de una identidad que tiene que ver con ser estudiante, porque de lo poco que les queda a una gran parte de los jóvenes de los barrios es justamente todavía la escuela, porque les significa, porque probablemente son los primeros que llegan a una matrícula universitaria comparado con su generación inmediata anterior, que sus padres solamente probablemente llegaron hacia la primaria o hacia la secundaria. Tal suerte que ese es un lugar social, y el movimiento de los 832 creo que es un marcaje muy interesante en términos de que reivindica de nueva manera la identidad juvenil, y a partir de ahí también lo que se refiere a el asunto de la participación de las mujeres jóvenes que siempre han estado desde los zapatistas, el 132, los ocupas y así sucesivamente. Y lo otro me parece son los jóvenes anarquistas. Básicamente estamos trabajando con el bloque negro, y aquí lo interesante, uno puede estar de acuerdo o no, es que reivindican la violencia como una forma política en términos de lucha. Y el otro gran marcaje, me parece que mucho del descontento y del malestar social y juvenil está en coordenadas culturales. Y a partir de ahí creo que hay agrupamientos que están visibilizando esas coordenadas que tiene que ver, por ejemplo, con las bolitas. Las bolitas es bien interesante en términos de que es volver a reivindicar la condición femenina del lado de la grupalidad. Siempre nos habíamos imaginado que en los estudios de juventud todos los agrupamientos son jóvenes, o que los jóvenes todos son masculinos. Y no, del lado que en este caso las bolitas reivindican la condición de lo femenino. Y el otro agrupamiento son los reggaetoneros, porque los reggaetoneros vuelven a poner a la disputa en el espacio público y toda la cuestión de la grupalidad. Entonces son estas algunas reflexiones. Abrimos la conversación con respecto a las exposiciones de los colegas. Gracias. Entonces, sí sé que tiene otra actividad a la una, y como nosotros aprovechamos lo más el tiempo, siguiendo mi reloj que está según la hora, nos quedan 8 minutos para la una. Entonces son 8 minutos de preguntas o de conversación, y siendo disciplinados nos vamos a la una. ¿Va? ¿Algún comentario? Sí. Me surgió una duda. ¿Cuál es el rol de la mujer en el narcotráfico y cuál es la carga simbólica y de significado que justifica que esta práctica sea exclusiva para los hombres? Quizá podemos juntar unas dos más, y acá los colegas contestaciones. Hola, buenas tardes. La primera pregunta va para Paola Ovalle y para Salvador Cruz. En ambas exposiciones hablan que varias de estas personas que se dedican a la vida criminal han tenido como que un desligamiento, que se han salido. ¿Saben cuáles son las causas? ¿Qué fue lo que pasó para que ellos se alejaran de esta vida? Y en segundo lugar, al profesor Nateras. Dice que el 35% de los jóvenes muertos son asesinados por otros jóvenes. ¿Esto a qué se debe? ¿Cuáles son los roces? Porque pues en los últimos años se ha sabido que varios grupos o subculturas juveniles, como algunos los llaman, han sido blancos de violencia, como los hipsters, los emos o los reggaetoneros. Pero ¿cuáles son las causas que orillan a estos jóvenes ser violentados por otros grupos de jóvenes? Y ya, gracias. Sí. Gracias. Bueno, básicamente es una pregunta general, a ver si para quien le quiera responder, que sería ¿qué papel juega la sociedad de consumo y algunos mercados concretos en la construcción de imaginarios sociales y en particular de construcción de identidades, ¿no? Bueno, empiezo rápidamente con la pregunta sobre las mujeres en el narcotráfico. Gracias por tu pregunta. Bueno,
los diferentes trabajos que se hacen sobre el narcotráfico desde una perspectiva cultural siguen enfatizando en cómo es como un reflejo del machismo estructural. Es un mundo claramente marcado por las reglas del machismo cultural. Esto tiene que ver, o sea, esto plantea una dificultad para las personas que son de disidencia sexual. Tenemos entrevistas con homosexuales como gays dentro del narco y mujeres con narcotráfico. Ya el hecho de ser o de estar en la disidencia sexual o ser mujer implica una dificultad para ascender, no tanto para entrar, ya vimos que cuando para las actividades más riesgosas en el mercado del narcotráfico está abierto, ¿no? Pero para, bueno, más riesgosas y también, por ejemplo, en las clases de las mujeres para ser como mujer objeto, también está mujer trofeo, le plantea José Manuel Valenzuela, que tiene que ver con estas mujeres que en esta parte de la frontera se autodenominan buchonas, que son, bueno, que tienen que ver con toda esta hiperornamentación del cuerpo y utilizar su cuerpo para poder ingresar dentro del narcotráfico como las mujeres compañeras. Pero cuando ya las mujeres quieren utilizar, estar en papeles de mayor, digamos, poder y también obviamente que sean más remuneradas, que tienen muchas más dificultades que tienen que generar ciertas estrategias que tienen que ver muchas veces con la masculinización de sus prácticas. Pero también vemos que así como en los diferentes delitos el papel de la mujer cada vez va siendo más, digamos, más relevante, también en el fenómeno del narcotráfico hay algunos estudios sobre el papel de la mujer y algunos textos que están trabajando sobre la idea de cuáles son los roles que está cumpliendo la mujer dentro del narcotráfico y cómo esto ha ido cambiando y cómo han empezado a estar en lugares de mayor poder. Bueno, ¿por qué se salen del narco? Sí, yo creo que sí es como constante, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con personas que han sido detenidas, que es como muy fácil identificar esta transformación en sus estilos de vida y en sus prácticas, y pues generalmente básicamente precisa pues por el riesgo que implica esta actividad. Pues igualmente gracias por la pregunta, creo que nos ayuda a nosotros a pensar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Por qué se salen? En el caso del testimonio al que tuve acceso con este chico, se vive en un dualismo, él vivía un dualismo de la parte buena y la parte mala, la incorporación de la parte buena y la parte mala, y en realidad no somos ni esencialmente buenos ni esencialmente malos, somos una mixtura. O sea, no hay nadie que sea malo ni nadie que sea bueno en esencia. Entonces, la historia, la biografía de este chico lo que nos dice es cómo significa lo bueno en sus relaciones, en su familia, etc., y cómo significa lo malo y cómo va actuando. ¿Qué pasó en su historia? Aquí se pudo presentar tanto una reflexividad de este dualismo, de ver su parte buena y su parte mala, pero también tuvieron que ver otros elementos como el asesinato de familias, amigos, la paternidad, una capacidad de flexibilidad de los sujetos y que les posibilita cambiar su opción. Yo he planteado al crimen organizado al narcotráfico como un asunto masculino, porque es una actividad socialmente organizada, particularmente por hombres, y con una lógica masculina, donde la característica principal es la heterosexualidad. Entonces al crimen organizado se le desvincula de la homosexualidad, es la exacerbación de la heterosexualidad. Los hombres narcos con mujeres, ellos tienen sexo abundante y llevan a las mujeres más guapas, y para qué las mujeres más guapas. O sea, habría que pensar eso, ¿no? Pero para mí tendría eso. Y en ese sentido, pues las mujeres han ocupado una posición inferior en la jerarquía del crimen organizado. Eso también hay su problema. Bueno, con respecto a la última pregunta de la sociedad de consumo, muy brevemente, justamente hablando de la falta de referentes, o más bien de la búsqueda de propios referentes en la construcción de los jóvenes, creo que la sociedad de consumo igual irrumpe como un referente del cual es muy difícil deshacerse, y esto también lo vemos en también lo que planteaba con respecto a cómo aparece el tema del dinero como una vía indispensable para poder pensarse y construir sus propios trayectos
tanto así que algunas opciones más alternativas o innovadoras que parten de la crítica que hace a la sociedad actual se deshacen un poco en el camino porque aparece nuevamente la necesidad de integrarse a esta sociedad de consumo con ciertos instrumentos válidos, cierto poder económico, y con eso estas posibilidades se difuminan y no logran consolidarse. No hay nadie que no consuma, es el lugar del consumo. Los reggaetoneros es una forma simbólica de incluirte desde su condición de exclusión. Ahí es el valor simbólico, no solo es la materialidad de lo que consumas, no es el CD del mismo, no es la chamarra, sino que es lo que representa en términos de que en el imaginario es una suerte como de reconocimiento y de inclusión social. Yo he encontrado en la Mara Salvatrucha, en la pandilla del 18, 3 rutas en que salen. Una, la paternidad y la maternidad. 2, la conversión religiosa. 3, la vivencia como muerte. Esos son los 3 marcajes de que salen los agrupamientos. Y el otro asunto, hay una parte que nuestras juventudes son bien intolerantes. O sea, ese mito de que los jóvenes por ser jóvenes son sensibles, democráticos, está marcado más no solo por la masculinidad, sino por un patriarcado. Y a partir de ahí, entonces, en ese tenor, en ese sentido, acuérdense ustedes cuando la revuelta de los emos, en 2008, marzo, encontraban letreros que dice, haz patria y mata a un emo. Entonces hay mucha intolerancia de los jóvenes con respecto a los jóvenes. Y el asunto, así como lo marca Salvador en términos de la masculinidad en el narco, pero acuérdense de la reincorporación o la reivindicación de la masculinidad por este agrupamiento de los virreyes, de los chicos más, de más dinero. La iconografía del mi rey es Luismi, en términos que tiene tantas mujeres, tantas amantes y demás. Entonces, en la clase alta también se da la reivindicación de la masculinidad. Le recordamos las actividades de la tarde, hay actividades en la tarde a partir de las 4, de 4 a 6 y de 6 a 8. Agradezco a la maestra Genoveva su participación. Le entregamos como valor simbólico solamente un reconocimiento al doctor Salvador Cruz y a la doctora Paola. Gracias a ustedes.